Vuelve a la actividad del Consejo Deliberante. Anoche se llevó a cabo la sesión especial para tratar el 15% de aumento en los tributos municipales. Bueno, luego de la exposición del secretario de Finanzas, José Luis Leceta, y del director administrativo de la Municipalidad de Coronel Moldes, José Miguel Gaspari, se pasó a una serie de preguntas y respuesta por parte de los ediles. Vamos a compartir una parte de esto que sucedía anoche. Yo creo que el planteo es... Creo que se escucha, sí. El planteo es entendible. Nosotros hemos participado de la reunión en su momento, donde se exponían los fundamentos del aumento de la tasa. Se hablaba del 15% y bueno, se hablaron varios de estos temas. La cuestión fue que yo creo que hubiese sido importante, de antes de llegar a una votación con dos opciones, haber logrado una reunión de este tipo, o en comisión, o como se sugirió después. Pero bueno, son cuestiones que ya perdimos en su momento la oportunidad de hacerlo. Y digo esto en el sentido de que en el caso de nuestro bloque, al momento de abordar este tema, si dar acuerdo o no al decreto que planteaba el Departamento Ejecutivo con el aumento de la tasa, llegamos al momento de la votación en donde había dos posturas. Por un lado, la fundamentación, sí, del 15%, pero del otro lado, una fundamentación que también era aceptable en relación a no el acuerdo del 15%. Creo que lo que faltó en el medio fue decir, bueno, juntar las partes y buscar una salida que sirviese al vecino por un lado, el bolsillo del vecino, pero también que no afectara la finanza del municipio. En ese sentido nos encontramos en una votación que era o el 15 o no el 15. Ahí fue donde nosotros como bloque, bueno, tomamos la decisión de no prestar el acuerdo, entendiendo que lo que fundamentaban en su momento era una fundamentación aceptable y que en más de una ocasión se planteó en ese sentido. Yo creo que es útil esta reunión, replantear la situación, entender y bueno, buscar, si es necesario, algún acuerdo que sea beneficioso, tanto para el vecino como para el municipio, como lo dije recién. Sería bueno escuchar el planteo del resto de los concejales. Veo saludable esta reunión. Coincido con el concejal de que quizás faltó un debate más amplio para poder determinar si se votaba o no el aumento. Pero bueno, yo tengo dudas, por ejemplo, en los déficits de los planes de vivienda. Digo, ¿por qué si en principio tenían un respaldo autosuficiente con el aporte de todos los beneficiarios o todos los inscritos al plan? En principio yo entiendo de que debería haber solventado directamente con ese aporte. Digo, hubo aportes extras que, bueno, me parecen raros, digo, 300 millones, que si realmente era así o fue una mala administración o qué pasó, digo, ¿por qué hubo que agregar más dinero o aportar desde el municipio, cuando en principio el municipio sería un mero administrador de los planes de vivienda, que es un círculo cerrado? Sí, bueno, yo te puedo explicar lo que estoy en la gestión, seguramente Gustavo te podrá explicar lo anterior. De que nosotros estamos en gestión, no tuvimos ningún aporte extra de estos planes. No vendimos sitio, no aplicamos nada extra, nos encontramos con lo que había. Lo que pasa es que hay mucha gente que licitó en su momento, entonces ese que licitó y canceló el plan es alguien que no te está aportando y al final ya no está dando todo esto. De esto creo que te lo puede explicar mucho mejor Gustavo. Sí, en relación al plan de vivienda, esto hay que tener en cuenta también que a lo largo del plan fue totalmente golpeado por un aumento en lo financiero, en la inflación,
constante en muchos años. La sumatoria es un parate en su momento en la pandemia, donde se congeló la cuota del plan, en donde muchas veces la situación económica llevaba a replantear el valor de la cuota, que era lo que planteó en su momento la Comisión de Trabajo. Eso claramente fue afectando el ingreso constante que tenía, propio que tenía el plan de vivienda. Yo creo que si vamos a abordar hoy la situación financiera del municipio por un solo tema, creo que no es ese el problema que hoy tiene el municipio. La realidad es que, más allá que el municipio era el administrador de un plan, tampoco en ese plan se logró contemplar el golpe fuerte que le iba a dar la inflación al programa de viviendas. Lamentablemente, cuando se arrancó, ya se arrancó con ese formato, bajo ordenanza, se hicieron algunas adaptaciones, pero ya no se podían cambiar determinados números o determinado formato del programa. Yo creo que, uno viéndolo de este lado ahora, nos toca en este lugar, había forma también de abordar esa situación. Por eso vuelvo a decir, creo que el planteo que hoy tenemos para debatir no es una problemática solamente por un tema. No, seguro. Yo creo que sería importante plantear una reunión de trabajo con el plan de vivienda, tanto el de Juntos por Nuestra Casa como el de Mi Terreno y Mi Casa, que se trató de hacer las mejoras en el programa de los errores que se traía a través del plan anterior. Volviendo al tema, yo creo que la realidad hoy financiera golpea no solo el municipio Coronel Molde, sino a todos los municipios. Hace tiempo que se viene diciendo o escuchando que, bueno, la coparticipación cae, los ingresos caen, cuesta llegar a un acuerdo por el aumento salarial y siempre el tema que sale es la coparticipación, los ingresos. Entonces también es ver, es decir, se pensó desde hace un tiempo en tomar determinadas medidas de achique del Estado de alguna manera para decir, bueno, no llegar a este punto, o estamos a tiempo de decir, bueno, hay que replantear financieramente un programa para decir, no caer más hondo en el pozo si es que ya estamos cayendo en un pozo. A lo que plantean, la situación sí es complicada y si seguimos este paso va a ser peor todavía. Por eso es decir, trabajar hoy en este tema puntual, en la realidad puntual, bueno, ¿cuáles son las posibilidades o qué es lo que se plantea como desde el Departamento Ejecutivo para abordar estos temas y que no sea solamente el planteo del aumento de tasa? Bueno, creo que tratamos de explicar que se viene haciendo una reducción paulatina de un montón de gastos, un montón de cosas, y se va a seguir en esta actitud. Obviamente el diálogo puede fortalecer todo esto, pero yo entiendo que hay 2 o 3 parámetros que nos implican un gasto muy grande. Este era uno, el hospital es la inversión, y bueno, son los gastos más importantes, porque vos ni hablar de gastos más pequeños no se va a notar en esto. Sí, yo siempre de acuerdo a números, ¿no? Nosotros en marzo, cuando se vio que el impacto de la coparticipación iba a ser duro y que no se preveía para adelante un aumento de la coparticipación en el corto plazo mientras no se recupere el consumo en el país. Esta es la realidad. Hoy lo que más es coparticipable para los municipios es el IVA, y mientras no se recupere el consumo de la gente, no va a haber
una buena coparticipación para el municipio. Entonces, ya de marzo empezamos a ver no solamente qué se podía dejar de hacer para no, o qué obra no empezar o qué no comprar, sino qué ajuste había que hacer para no tener un déficit económico. Es decir, se vio el bien de consumo, se vio el personal, se vio distintas cosas en áreas del municipio donde se han retocado y donde se está hablando con cada secretaría para seguir retocando, tratando de no afectar los servicios y no, como decía, no afectar al personal, pero sí se han cortado las extras, el gasto del personal comparado el primer semestre de 2025 con el primero de 2026, ajustado lo del 2025, nos da un 7% menos, y eso se ha hecho no corriendo gente, pero sí se ha jubilado gente y no se ha incorporado, y los achiques de horas extra en todas las áreas, que se han realizado en todas las áreas para poder que los números lleguen y poder ante el reclamo gremial también poder seguir dando algún aumento salarial. Aquí, cuando decís 7%, en pesos, ¿a qué lugar? Estamos hablando de 180 millones en el semestre. 180 millones representa un salario mensual de la gente contratada y permanente, como dimensión, al día de hoy. Perdón, yo lo que quería preguntar es, no sé si lo dijeron, me parece que no, el porcentaje de la recaudación de este último semestre, ¿ha bajado? ¿Sigue siendo el mismo? El porcentaje de la recaudación lo hemos mantenido hasta el 2025, pero la realidad marca que al vencimiento en tasa de la propiedad llegan 50%. Lo recuperás en 3 o 4 meses, llegas al 55%, pero en algún momento supo estar entre el 65 y el 66%. Hubo del 2023 a la fecha una caída del 10 al 11% de recaudación en todas las áreas. La recuperación de deuda que está, digamos, vencida es la que nos está manteniendo, ¿verdad? Bueno, estos eran algunos de los planteos que se formulaban anoche en el seno del Consejo Deliberante, el tema, viviendas, recuperación de deudas, por otro lado, algún plan para jubilados que se planteó desde el Frente Cívico. En definitiva, esto se informó que ya existe, pero el planteo concretamente del Ejecutivo es un incremento del 15%, tal como marcaba aquel decreto que fue rechazado por el Consejo Deliberante, así que de ahora en más resta precisamente que se dé este dictamen, si se permite abordar este mismo tema ahora como un proyecto de ordenanza y por otro lado ver cuál será el consenso dentro de los bloques de la oposición, o si esto puede ser escalonado como también se planteó ayer, y no el 15% directamente, sino ir por un porcentaje ahora y otro en otros meses o a lo largo del año. Pero es una cuestión que quedará para el debate y ver cómo, de qué manera precisamente los bloques de la oposición cambian el voto, considerando que el incremento que se planteaba ya con aquel decreto era del 15% y esto sigue planteándose de la misma manera. Así que se reanuda este cuarto intermedio el próximo jueves. Desde Coronel Moldes, Córdoba, FM 100.3, la radio líder en información local.